No obstante, la Declaración Universal de Derechos Humanos ha sido objeto de algún tipo de crítica. Por ejemplo, desde los países occidentales, la crítica básica viene de Estados Unidos. Estados Unidos, porque la Declaración Universal de Derechos Humanos incorpora derechos económicos, sociales y culturales, no está de acuerdo con que ese tipo de derechos sean vinculantes en los Estados Unidos. Esta crítica es producto del neoliberalismo que existió en los años 80, estamos pensando en Ronald Reagan, estamos pensando en Margaret Thatcher, que estaban en contra de la aplicación, y desde luego el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Políticos y Culturales ha sido firmada, pero no ha sido ratificada por Estados Unidos. La segunda fuente de ataque viene de países del tercer mundo. Tenemos, por ejemplo, países de origen islámico, especialmente Irán, Sudán, Pakistán, Arabia Saudí, pero también China, que están en contra de la aplicación o de la vinculatoriedad de esta Declaración Universal de Derechos Humanos, porque entienden que la misma no tomó en consideración el contexto histórico y cultural de cada uno de esos países y, por lo tanto, parece ser que está en conflicto o en confrontación o en contradicción con la manera de ser de cada uno de esos países. En todo caso, es un instrumento que no es jurídicamente vinculante. Se puede decir, o se ha dicho, que es expresión de la conciencia jurídica de la humanidad y es la fuente de un derecho superior al de los Estados. Es la referencia constante y es un instrumento así de carácter normativo, pero no ejecutivo. Estamos hablando de derechos humanos. Quizá convendría centrarnos un poco en una enumeración breve de qué derechos humanos estamos hablando. Todos más o menos tenemos una idea aproximada de los derechos humanos a los que nos referimos. Pero creo que hay algunos artículos que son especialmente interesantes. El artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales, libertad e igualdad, nos vamos a la época de la Ilustración, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Tercer concepto de la Ilustración, la fraternidad, o si queremos, en palabras de hoy en día, la solidaridad. Toda persona tiene esos derechos sin ningún tipo de discriminación, artículo 2, y a continuación, entre los artículos 3 y 27 de la Declaración, tenemos los derechos civiles y políticos. Entre el 3 y el 21 tenemos lo que podríamos llamar la primera generación de derechos. Vosotros sabréis, y ahora os lo vamos a exponer con un poco más de detalle, que hay al menos 3, incluso podríamos hablar de una cuarta generación de derechos humanos. Los derechos humanos de primera generación son los que ya estaban establecidos en la época francesa, de la Revolución Francesa, y están basadas en la idea de libertad. Todos estos derechos a los que ahora enumeraremos brevemente son derechos a la libertad de expresión. Cuando hablamos de libertad de expresión, obviamos decir que es un derecho a la libertad de expresión, derecho a la libertad de reunión, derecho a la libertad de manifestación, ¿no? Pues tenemos, por ejemplo, en los artículos 3 a 11 se recogen derechos de carácter personal. Por ejemplo, el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad, no esclavitud ni servidumbre, no torturas ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, igualdad ante la ley e igual protección de todos sin discriminación, derecho a un recurso efectivo ante los tribunales, derecho a no ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado, derecho a ser oído con igualdad ante un tribunal independiente e imparcial, derecho a la presunción de inocencia, principio de legalidad. Luego hay otros artículos, del 12 al 17, que recogen los derechos del individuo en relación con la comunidad. Derecho a no injerencias en la vida privada, de la familia, de su domicilio, de la correspondencia, derecho a circular libremente y a elegir su residencia, derecho a salir de cualquier país y regresar a su país,
Si lo pensamos, más de una vez hemos visto vulneraciones de este tipo de derechos. Derecho de asilo en caso de persecución, derecho a una nacionalidad, derecho a casarse y a fundar una familia, derecho a la propiedad individual o colectiva. Y los artículos 18 a 21 recogen derechos de pensamiento, de conciencia, de religión, de libertades políticas. Derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión, de cambiar de religión o creencia, de manifestar su religión o su creencia, tanto en público o en privado. Derecho a la libertad de opinión y de expresión, a no ser molestado por causa de sus opiniones, a investigar y recibir informaciones y opiniones, libertad de reunión y asociación, a participar en el gobierno de su país. Todos estos son los derechos de primera generación. Se generan en el siglo XVIII, se hacen las listas de la Revolución Francesa, en la Constitución norteamericana, en la Declaración del Pueblo de Virginia, por ejemplo, también está. Y luego pasamos a los derechos de segunda generación. Estos son los que están basados en la idea de igualdad. Los anteriores estaban basados en la idea de libertad, estos están basados en la idea de igualdad. Son los derechos económicos, sociales y culturales. Por ejemplo, derecho a la seguridad social, derecho al trabajo, derecho a igual salario por trabajo igual, derecho a una remuneración equitativa, derecho a sindicarse, al descanso, a tener un nivel de vida, derecho a la educación. Esto es, dicho de una manera sucinta, los derechos de segunda generación. Antes de pasar a la tercera generación, quería decir que hay un artículo importantísimo, que es lo que no se está cumpliendo nunca, artículo 28, porque ahí se acaba ya la Declaración Universal de Derechos Humanos. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. Estamos bastante lejos de que este desideratum propio de la Declaración Universal de Derechos Humanos se haya llevado a la realidad. La tercera generación son los derechos de solidaridad, el tercer concepto de la Ilustración: libertad, igualdad y solidaridad o fraternidad, como queráis. Precisan para su realización de una serie de esfuerzos y de cooperación a nivel planetario. No termina de estar bien definido cuántos derechos se incluyen aquí, pero se habla de que está incluido el derecho a la paz, el derecho a evitar cualquier tipo de manipulación genética, por ejemplo, a que sean aplicados y nos podamos beneficiar de los avances de la ciencia y de la tecnología, los derechos del consumidor. Y aún se va hablando de una cuarta generación de derechos, que todavía está menos claro. Y así se habla de todos aquellos derechos que puede generar lo que es Internet y el mundo de las relaciones a través de las vías informáticas. Por ejemplo, estamos hablando del derecho a existir digitalmente, del derecho a tener una reputación digital, del derecho a ser al olvido cuando queremos que alguna de las cosas que no nos gustan o que queremos o que nos gustaría que no estuvieran, pues que desaparecieran. De esto se está estudiando en estos momentos. Me gusta una referencia a que se han dicho en relación con estas generaciones de derechos. Se dice que los derechos de primera generación, los civiles y políticos, han sido reclamados o son los que fueron reclamados por la burguesía en el siglo XVIII, y se sigue reclamando por ese tipo de área social. En segundo lugar, los derechos económicos, sociales y culturales son más bien reclamados por la clase proletaria, por los obreros, en la medida en que pretenden obtener unos beneficios relacionados con el trabajo que, si no los demandaran, no los conseguirían. La tercera generación, que se refiere más a cuestiones relacionadas con el medio ambiente, a cuestiones relacionadas con el derecho al agua, a bienes que son de carácter común, están relacionadas con el derecho de los pueblos e incluso de las generaciones futuras. Y el último, la cuarta generación, relacionada con los derechos digitales, estarían relacionados con las personas en la medida en que son sujetos activos del mundo de Internet o del mundo relacionado con el uso de la información. Bien, estos son los derechos.
Vamos ahora a referirnos a la segunda parte, que son los mecanismos. Bueno, aquí lo siento, pero es que... y una cosa que quería también decir. La Declaración Universal de Derechos Humanos tiene la importancia de un texto histórico en la lucha por la libertad y la dignidad humana, en la línea de otros textos como la Carta Magna de 1215, el Bill of Rights de 1689, la Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia de 1776 o la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Pasamos, pues, a los mecanismos globales. Vamos a distinguir entre mecanismos globales, entre mecanismos regionales y entre mecanismos estatales. Algunos hablan de mecanismos nacionales, prefiero utilizar, porque considero que es más descriptiva, la palabra estatal, en evitación de temas tan emocionalmente complejos como son el de las áreas nacionales. La ONU, algo tendremos que decir de ella, aunque sea de una manera muy somera, es la mayor organización internacional que existe, es una asociación de gobierno global que facilita la cooperación en asuntos como el derecho internacional, la paz y la seguridad internacional, el desarrollo económico y social, los asuntos humanitarios y los derechos humanos. No es un gobierno mundial, no crea leyes al estilo como lo entendemos, pero siempre ejerce una excelente influencia en la labor tanto de los políticos como de los juristas de cualquier nivel, de cualquier país. Fue fundada, como sabemos, el 24 de octubre de 1945 en San Francisco por 51 países. Su sede actualmente está en Nueva York y está estructurado en diversos organismos. Tenemos la Asamblea General, que, como si dijéramos, es el órgano legislativo, el Consejo de Seguridad, que es el que se encarga de mantener la paz y la seguridad en el mundo, junto con el Consejo Económico y Social en el ámbito económico, la Secretaría General, que es el brazo ejecutivo de las decisiones que han sido tomadas, y luego tenemos la Corte Internacional de Justicia. Este podría ser, quizá, el primero de los tribunales de derechos humanos con los que nos podríamos encontrar. La Corte Internacional de Justicia, o también llamado Tribunal Internacional de Justicia, se creó en 1945, está radicado en La Haya, en Holanda, y conoce de las disputas que se sometan entre los Estados y también emite dictámenes u opiniones. Pero reclamaciones individuales sobre vulneraciones de derechos humanos no atiende expresamente. No confundamos la Corte Internacional de Justicia con la Corte Penal Internacional, que es un organismo que está fuera de la ONU, también está en La Haya, pero fue creado por el Estatuto de Roma de 1998 y que son tribunales herederos de lo que fueron los tribunales de Nuremberg, en la medida en que tratan de conocer de crímenes de guerra, de crímenes de lesa humanidad en distintas partes del mundo, desde, no sé, Yugoslavia, pasando por El Salvador o pasando por Ruanda o por cualquier otro lugar. Estos tribunales ciertamente alguna relación con la vulneración de derechos humanos tienen, pero no en los términos a los que nos referimos cuando propiamente hablamos de derechos humanos. La ONU tiene actualmente, creo que 193, no sé exactamente si es correcta o hay más número, probablemente haya algún número más. Y lo que importa a efectos de los tribunales de derechos humanos es la aplicación concreta que la Declaración Universal de Derechos Humanos, que como ya hemos dicho no es vinculante, es simplemente un referente moral, se ha realizado a través de la positivación que se hizo 18 años después a través del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ambos son de 16 de diciembre de 1966 y entraron en vigor en perdonadme porque es que se me olvida muchas veces combinarme con el aparatito este, pero en fin, trataré de enmendar en la medida de lo posible.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aquí tenéis en el plano, esto está en Internet, en Wikipedia, o sea que no tiene ningún misterio, podéis observar cómo los que están en verde oscuro son los países que lo han firmado y ratificado por sus parlamentos. Son prácticamente casi todos, salvo China, salvo Cuba, y ni siquiera lo han firmado pues, países arábicos, ahí tenemos unos cuantos, Sahara no está. Ese de ahí no acierto a saber qué país es. El de debajo de Sudán, no sé si es Sudán del Sur o... No sé. Bueno, un país. Y Corea del Norte. Bien, la protección de los derechos humanos, de los derechos civiles y políticos, se realiza a través del Comité de Derechos Humanos creados por la ONU, que está compuesto de 18 personas de gran integridad moral y de reconocida competencia que han de actuar imparcialmente. Hay 3 mecanismos en virtud de los cuales el Comité de Derechos Humanos actúa. En primer lugar, uno obligatorio, que es mediante la presentación de informe sobre el estado de los derechos humanos en cada uno de los países, que ha de hacer cada 5 años cada país. En segundo lugar, otro que no se ha usado nunca, que es el que cualquier Estado puede denunciar a otro Estado sobre que en ese otro Estado se ha cometido alguna vulneración de derechos humanos. Y la tercera es a través de la presentación de comunicaciones por individuos u organizaciones no gubernamentales en las cuales se puede hacer referencia a que se han vulnerado algunos de los derechos humanos. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, sin embargo, aquí sí ha sido firmado por China, sin embargo vemos que Estados Unidos es el que no está dispuesto a aceptarlo. Porque este país, Estados Unidos, considera que los derechos económicos, sociales y culturales son unos derechos de segunda categoría y que parecen depender, en cuanto a su realización efectiva, de las obligaciones asumidas por cada uno de los Estados. Estados Unidos no está dispuesto a proyectar o a tratar de fomentar estos derechos en su país, considerando que es algo que depende de cada uno de los individuos. Pero, como podemos observar, la mayor parte de los países sí que lo han aceptado. Una consideración especial que quería hacer con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es que, precisamente porque son unos derechos de menor entidad, pensemos que estamos hablando de derecho a una vivienda digna, derecho al agua, derecho a la salud, a la asistencia social, médica, cobertura sanitaria universal, derecho a una educación adecuada, derecho a una alimentación adecuada, derecho al trabajo, como antes hemos visto, e incluso derecho al medio ambiente, aunque este podría estar en la tercera generación. Los países son bastante reticentes o bastante se oponen o no tienen medios para conseguir que estos derechos tan importantes se hagan realidad. No obstante, ha habido un movimiento por parte, una amiga mía me envió un artículo que apareció en El País recientemente, en el cual se hacía referencia a la red DESC. La red DESC es una red creada por grupos de distinto origen. Estamos pensando, por ejemplo, en los Centros de Educación Activa y Singular, el CAES, Cáritas, Amnistía Internacional, la Plataforma de Afectados por la Vivienda, la Fundación de la Abogacía, entre otros muchos, que se han unido para tratar de promover que esos derechos económicos, sociales y culturales se hagan realidad. Por ejemplo, hay que tener en cuenta que desde 2013 cabe la posibilidad de dirigirse ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que está radicado en Ginebra, cuando se considere producida una violación de cualquiera de estos derechos. No requiere abogado y es gratuito. Por ejemplo, un caso que ocurrió hace un par de años, un dictamen de este Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reprobó la indefensión de una familia argelina con 2 hijos menores de 3 años, tras ser desalojados de su casa alquilada en Madrid sin ofrecerle una vivienda alternativa.
y la resolución de este comité establece que los derechos de personas vulnerables solo se ejecuten después de que el Estado haya realizado todos los pasos indispensables hasta el máximo de los recursos disponibles para que las personas desalojadas tengan una vivienda alternativa. Y además recordó que la Comunidad de Madrid, que no dio una vivienda, tampoco explicó las razones por las que había vendido 2.935 casas a fondos de inversión, concretamente a Goldman Sachs, y pidió la publicación de este dictamen para que fuera conocido por todo el mundo. El Tribunal Supremo español aceptó por primera vez la aplicación en España del dictamen del Comité de la Convención sobre la eliminación de toda forma de discusión sobre la mujer y condenó al Estado español a indemnizar a una mujer por daños morales que había sufrido. De manera que ya vemos que la ONU, a través de estos organismos que están creciendo, ya protege los derechos humanos de alguna manera. Recordamos también el caso de un dictamen que impidió también el lanzamiento por desahucio de determinadas personas, en el que un tribunal español fue sensible a la comunicación que le vino de este Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales acerca de que debería repensar la decisión del lanzamiento si esa persona al lanzar no contaba con unos medios de asistencia adecuados. Bien es verdad que eso nos puede hacer pensar que qué ocurre con el propietario de la vivienda, que él ha comprado esa vivienda y que ve que sus derechos no se respetan. Pero ahí es donde entran los políticos, y los políticos son los que tienen que solventar ese problema, satisfaciendo el derecho humano de esa persona a tener una vivienda adecuada. Y además, también quería decir que en la ONU, en la web, tenemos una base de datos de la jurisprudencia de los distintos organismos de la ONU en los cuales han resuelto sobre derechos humanos, que nos pueden informar con detalle, de una manera muy amplia, sobre los criterios para hacer efectivos los derechos humanos. Esa base la podéis encontrar sin gran dificultad en Internet. Bien, estos son los medios de protección de carácter, mecanismos regionales, estos mecanismos universales, globales, de protección de derechos humanos. Vamos a los mecanismos regionales. Aquí trataremos de ser un poquito más breves, distinguiendo entre lo que es la Unión Africana, entre lo que es la Unión Americana, la Organización de Estados Americanos, entre lo que es la ASEAN, es decir, la Unión de Países del Sudeste Asiático, y lo que es la Liga Árabe. La Unión Africana se estableció, se estableció en 2001 por el Acta Constitutiva de Lomé, Togo. Antes estaba la Organización de la Unión Africana, de la Unidad Africana, que se consideraba como una tertulia, como un club de dictadores, porque se reunían ahí países que trataban de promover de alguna manera la colonización o evitar el apartheid que habían en ciertos países y de promover la cooperación económica de los estados. Pero como en África hay una gran cantidad de dictaduras, los derechos humanos están como están y tal, pues hasta que no se constituyó la Unión Africana en 2001, pues no ofreció unos visos de credibilidad jurídica. Está formado por 54 estados, a excepción de Marruecos, que no está en estos momentos porque considera que el Sáhara es de su pertenencia y hasta que no se le dé no piensa estar ahí. Y tiene una serie de mecanismos. Tenemos la Carta Africana de Derechos del Hombre y de los Pueblos, o Carta de Banjul, que entró en vigor en el 86 y que vincula a 54 estados. Se ha producido de una manera muy retrasada debido a las dictaduras, guerras civiles, pobreza de muchos países. Todo esto es muy precario y los derechos son muy precarios y son frecuente y masivamente violadas. En segundo lugar, tenemos la Comisión Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos, que supervisa cualquier vulneración de derechos que se produzca en cualquiera de aquellos países, y la Corte Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos, creada en 2006,
que emite dictámenes y sentencias sobre posibles vulneraciones de derechos humanos. No deja de ser todo esto un desideratum, algo que es de esperar que en el futuro vaya evolucionando a mejor, pero lo que es importante es que ya existen creados estos organismos y que en el futuro pues irá mejor. Hay una comunidad que me interesaría destacar, que es la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, que está compuesto por 15 países, por el Tratado de Lagos de 1975, es un gran bloque comercial. Si lo comparamos con el territorio de la Unión Europea, es prácticamente muy parecido. Está compuesto por Benín, Burkina Faso, Cabo Verde, Costa de Marfil, Gambia, Ghana, Guinea-Bissau, Guinea, Liberia, Mali, Níger, Nigeria, Senegal, Sierra Leona y Togo. Y hay un tribunal de justicia, que tiene también para juzgar de cualquier vulneración de los derechos humanos. Pasamos a la Organización de los Estados Americanos, que tiene dos áreas de protección. La 9ª Conferencia Internacional Americana, de 30 de abril del 48, creó la Carta de Bogotá en el año 51. Y sus estados tratan de promover, entre otras cosas, los intereses comunes y los derechos humanos. Tiene una Asamblea General y un Consejo Permanente. Está constituido por 35 países, a excepción de Cuba, que de momento al menos no pertenece a este organismo. Hay dos sistemas de protección. Tenemos la Carta de la OEA. La Carta de la OEA es la Carta de Constitución de la Organización de Estados Americanos del año 48, que genera inmediatamente la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, de 2 de mayo de 1948, anterior por meses a la Declaración Universal de Derechos Humanos, que no tiene tampoco fuerza jurídica vinculante. Tiene también, o se crea con la Carta de la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que desde 1965 puede recibir y examinar peticiones individuales sobre violaciones de derechos humanos. Y el segundo área de protección de derechos humanos la tenemos a través de la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969, que está en vigor desde 1979. Es, como antes hemos dicho, con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y Derechos Económicos y Sociales de la ONU, aquí se establece también una convención en la que los derechos que allí se reconocen son vinculantes para los estados que la hayan firmado. Desconozco en estos momentos si nuestro querido país, Estados Unidos, ha firmado o no esta carta, esta convención. Está radicado en San José y solo puede ser vinculante las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se crea con esta convención, para aquellos países que hayan firmado el convenio y hayan aceptado expresamente someterse a las decisiones de ese tribunal. Hay también otro organismo en esta zona, que es el Mercosur. El Mercosur tenemos que está formado por Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, también por Venezuela, que actualmente está suspendida en su función, puesto que se duda de su carácter democrático, y Bolivia, que es un país que está intentando adherirse. Hay también otra serie de estados observadores, etc. Pero allí, en el Mercosur, es de carácter económico y no se contempla ninguna tribunal ni ninguna manera de proteger los derechos humanos. Pasamos a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Se creó en el año 1967, por la Declaración de Bangkok, pero es en 2007 cuando se convierte en una organización internacional con unos fines más amplios, en virtud de la Carta de la Asociación de Estados del Sureste Asiático, firmada en Singapur el 29 de septiembre de 2007. Entró en vigor en diciembre de 2008 y, entre otras cosas, trata de promover y proteger los derechos humanos. Está formada por 10 miembros: Brunei Darussalam, Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Birmania, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam. Los instrumentos para la protección de los derechos humanos son, en primer lugar, una Comisión Intergubernamental de Derechos Humanos, creada en el 2009 por 10 comisarios, uno por cada país. Y, en segundo lugar, en 2012,
los 10 jefes de Estados de la ASEAN firmaron la Declaración de Derechos Humanos de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Es una carta que presenta ciertas restricciones y limitaciones a los derechos humanos. No es un instrumento jurídico vinculante, pero sí es un marco para la cooperación y, desde luego, es un primer paso que es de suponer en el futuro se desarrollará mediante una convención, al igual que ha ocurrido en América o al igual que ha ocurrido en la ONU, que sea ya vinculante para todos esos países. La Liga Árabe, esta es la más conflictiva de todas, está formada, como podéis ver, por... la Liga Árabe surgió en principio en el año 45 por 7 estados del Medio Oriente y del Magreb. Su objetivo principal es el de atender a la solución de los problemas propios de esos países, obviamente, pero se trata de una asociación internacional entendida en el más puro sentido clásico o tradicional. Es decir, cada uno de los países conserva su soberanía y no se siente vinculado por nada de lo que allí se acuerde. No se trata de una unión, por lo tanto, de estados ni de una federación. Los estados mantienen una total independencia. Lo que en relación con los derechos humanos o ha ocurrido con la Liga Árabe es que siempre ha discutido la vigencia y aplicabilidad de la Declaración Universal de Derechos Humanos. No olvidemos que la Declaración Universal de Derechos Humanos se acoge a un concepto secular, occidental, de origen judeocristiano, que lo consideran incompatible con la Sharia islámica. Se afirma en su redacción que esos países no intervinieron y que, por lo tanto, como la Declaración Universal de Derechos Humanos no toma en consideración el contexto cultural e histórico y religioso de esos países, ellos no se sienten vinculados por la misma. No obstante, ellos han creado, en primer lugar, la Declaración de Derechos Humanos en el Islam, conocida como la Declaración del Cairo, en 1990, por 45 ministros de Asuntos Exteriores, que es el equivalente, por llamarlo así, de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Para ellos juega el mismo papel. Y fija la Sharia como la fuente principal. De manera que se puede decir que no es una declaración universal, pese a que le llamen así, porque está condicionada siempre a la ley islámica, siempre al criterio religioso. Los derechos que se reconocen allí son los derechos que están establecidos en el Corán y en la Sharia. Y por lo tanto, si no son esos derechos, no se admiten. No obstante, los árabes han tratado de crear una carta árabe de derechos humanos que ha llevado una evolución durante 30 años, que fue firmada en Túnez el 22 de mayo de 2004 y que en 2013 eran parte Arabia Saudí, Argelia, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, Siria, Qatar, Yemen y Palestina. No apoya la igualdad de género, reconoce la superioridad de los varones, establece una discriminación contra los no musulmanes y contra las mujeres. Todos los derechos y libertades están sujetos a la ley islámica y no existen otros crímenes o castigos que no sean los mencionados en la Sharia. A pesar de eso, hay una sentencia, quería decir, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del año 2003 que afirma que la Sharia es incompatible con los principios fundamentales de la democracia y de los derechos humanos. Junto a la Carta Árabe está el Comité Árabe de Derechos Humanos, por 7 miembros, y que se encarga de examinar los informes sobre el estado o la situación de los derechos humanos en cada uno de esos países. Se puede decir que la Carta Árabe es un texto de compromiso entre la Declaración Universal de Derechos Humanos y sus propios principios, que hay un gran relativismo e inseguridad jurídica con resultados poco satisfactorios, pero que, por otro lado, admite muchos de los derechos que están reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y que hay que confiar y que llegue algún momento en que estas cosas se puedan modificar. Ya veremos. China, no hay nada. China, hay denuncias constantes de Amnistía Internacional, ha acusado al gobierno chino de restringir las libertades de expresión y cualquier otro de los derechos. Dice China que los derechos humanos están mejorando allí.
El Poder Judicial no es independiente, está intervenido por políticos, de manera que mejor no hablamos de los derechos humanos en China. Y pasamos a Europa. Pasamos a Europa. ¿Vamos bien? ¿Voy demasiado rápido? No. Es que si no, no nos da tiempo. Bien, Europa. Europa distinguiremos dos áreas importantes. De un lado, el Consejo de Europa, que a nivel de derechos humanos es lo realmente importante, y luego la Unión Europea. Comenzaremos por el Consejo de Europa, que como veis está, creo que son 47 estados los que lo componen, 47 estados, a excepción de Bielorrusia, como podéis ver ahí, Kazajstán y la Ciudad del Vaticano. La Ciudad del Vaticano, sin embargo, tiene el carácter de observador y Bielorrusia y Kazajstán han pedido ingresar en el Consejo de Europa, pero se considera que no reúnen los requisitos de democracia necesarios para que así sea. Con el Consejo de Europa, en materia de derechos humanos, se ha configurado el sistema más avanzado de protección internacional. Realmente se ha convertido en el paradigma de los que se hayan podido establecer con posterioridad. Tras las devastadoras consecuencias humanas, materiales y económicas de la Segunda Guerra Mundial, Europa vivió un clima favorable a la agrupación de los estados democráticos, de manera que en 1949 se crea el Consejo de Europa. Es una organización internacional de ámbito regional destinada a promover, mediante la cooperación de los estados de Europa, la configuración de un espacio político y jurídico común en el continente, sustentados sobre los valores de la democracia, de los derechos humanos y del imperio de la ley. Como vieron que nada más crearse en 1949 la Declaración Universal de Derechos Humanos estaba recién promulgada, consideraron que era necesario establecer un mecanismo para hacer eficaces los derechos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos. De manera que prácticamente al año siguiente, el 4 de noviembre de 1950, se creó la Convención Europea de Derechos Humanos por 12 estados: República Federal Alemana, Bélgica, Dinamarca, Francia, Irlanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Reino Unido y Turquía. El sistema de protección de los derechos humanos tiene un doble fundamento normativo: la Convención Europea de Derechos Humanos y la Carta Social Europea de 18 de octubre de 1961, en la que se reconocen los derechos económicos, sociales y culturales. Hay que decir que la Convención Europea de Derechos Humanos es prácticamente igual en contenido, salvo muy pequeños matices, con respecto a la Declaración Universal de Derechos Humanos. El sistema que se estableció para hacer eficaces, para hacer reales los derechos humanos, se efectuó mediante la creación en 1959 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, o Tribunal de Estrasburgo, que es la máxima autoridad judicial para la garantía de los derechos humanos y libertades fundamentales en toda Europa. Como habéis visto, Rusia, Turquía, que al menos, y si queremos también Polonia, si queremos Hungría, son países con democracias iliberales o cuya nivel de democracia es en alguna medida discutible, pero que sigue formando parte del Consejo de Europa, porque tampoco se ha entendido que haya razones para expulsarlos de allí. A ver. Hay que decir que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no forma parte de la Unión Europea, está al margen del Consejo de Europa de la Unión Europea, son instituciones diferentes. El número de jueces es igual al de las partes contratantes, que son 47, cada país aporta uno de ellos, para un periodo de 9 años, no renovables, y se componen en secciones, cada uno de los tribunales de 3 miembros, y en los que trata de compaginar que sean hombres y mujeres y que sean procedentes de distintas zonas geográficas de Europa.
Y luego la ejecución de las sentencias dictadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ejecutan por el Comité de Ministros del Consejo de Europa. Y en segundo lugar, no sé qué pasa aquí, que no está esto muy bien, pero no sería capaz de corregirlo sobre la marcha. Está corrido, pero no sé cómo es. Bueno, la Unión Europea, también daremos unas breves pinceladas, es una institución sui generis en la que se combina la soberanía de cada uno de los países con una cesión de soberanía en algunos aspectos a las instituciones de la Unión Europea. Son 28 estados, pronto seremos 27, salvo que se produzca algún milagro. Y, ¿qué más? Está basada en los 3 pilares: el pilar económico, de libre circulación de las personas; el pilar político, es decir, el de la cooperación de política exterior común; y el pilar judicial y policial. Las instituciones, bien, si queréis las recordamos en un momento. Tenemos, en primer lugar, el Consejo Europeo, que está formado en el ámbito legislativo. Tenemos 3 instituciones. El Consejo Europeo, formado por los presidentes de cada uno de los países integrantes. Son los que marcan realmente las tendencias y el movimiento. Es una institución de derecho internacional clásico. No hay cesión de soberanía ahí. En segundo lugar está el Parlamento, que son los que legislan en los términos de sus competencias, y el Consejo, que está formado por, dependiendo de qué se trate el Consejo, si es de Agricultura, será por los ministros de Agricultura de cada uno de los países. Si es de, no sé, de cualquier otro tema, pues por los ministros de ese área. Estos 3 son los que legislan. Luego, el Poder Ejecutivo, si es que se le puede llamar así, es la Comisión. Sabemos que el presidente del Consejo Europeo es Donald Tusk en estos momentos. El presidente del Parlamento Europeo es Antonio Tajani, los habréis visto seguramente en la televisión, y el presidente de la Comisión es Jean-Claude Juncker. Y luego el Poder Judicial está ejercitado por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, que también, de alguna manera, y que es lo que aquí nos interesa, también está tratando de hacer cumplir los derechos humanos. No obstante, hasta en el principio, lo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha hecho ha sido una construcción pretoriana, es decir, caso por caso, con casuística, tratando de que los derechos humanos sean respetados y contemplados en las distintas resoluciones que ellos dictan. Pero la impulsión de incorporar expresamente los derechos humanos dentro de la Unión Europea se produjo, en primer lugar, en 2004, cuando la Unión Europea se adhirió al Convenio de Derechos Humanos, de Derechos Humanos, sí, de 1950, porque un protocolo del Consejo de Europa así se lo permitió. En 2009, el Tratado de Lisboa estableció el catálogo de derechos fundamentales que incorporó la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 2007. Sus decisiones son vinculantes y realmente es la segunda fuente de jurisprudencia en materia de derechos humanos en Europa. Volviendo, y para terminar ya, a los derechos humanos, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, podéis consultar, yo lo he consultado en Internet, que es la fuente de más fácil búsqueda, que en 1979... En 1979 fue cuando España ratifica el convenio, la convención. Se dice que ha violado los derechos humanos en 75 de las 117 ocasiones sobre nuestro país. Hay una media de sentencias de 3,5 sentencias al año. Pero Francia, por ejemplo, supera de largo a España, con 16 juicios anuales de media. Reino Unido tiene una media de 9 sentencias, Alemania de 5 sentencias al año, nosotros, como digo, 3,5. Hay que decir que el Tribunal de Estrasburgo, el Tribunal de las Comunidades Europeas, un inciso, se llama también Tribunal de Luxemburgo, el Tribunal de Estrasburgo ha recibido más de 500.000 de demandas y ha dictado unas 16.500 sentencias en sus 60 años de existencia. Realmente hay una colección de jurisprudencia realmente interesante, y aquellos que hemos sido estudiosos de esta jurisprudencia hemos tenido que acudir con bastante frecuencia para comprobar algunos aspectos sobre los que teníamos dudas.
Italia está a la cabeza del número de procedimientos con un total de 2.251, que supone una media de 41 sentencias al año. Portugal ha tenido 270 juicios con una media de 7,7 juicios anuales. Los derechos que se contemplan pues, son el derecho a un juicio justo, el de la duración de los procedimientos judiciales, la falta de una investigación efectiva, libertad de expresión, derecho a la libertad y a la seguridad. Por ejemplo, para terminar, daremos algunos ejemplos en los cuales se ha examinado cuestiones contra España. Por ejemplo, la doctrina Parot. Sabéis que la doctrina Parot es la que, con respecto a los terroristas, dice: si un señor ha sido condenado a 100 años o a 200 años o a 300 años, si quiere gozar de los beneficios se da el del tercer grado cuando ha cumplido 2/3 partes de la condena. Pues la doctrina Parot del Tribunal Supremo dijo: muy bien, los 2/3 se computarán sobre los 100 años de la condena, lo cual significa prácticamente no darle opción al tercer grado. Eso ha sido revocado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, aunque España ha pedido que la Gran Sala, es decir, un tribunal compuesto por 17 miembros, revise el tema. Otro tema fue el del accidente del Yak 42, que está pendiente porque han considerado los familiares que no han tenido derecho a ningún juicio o a un juicio justo. O, por ejemplo, cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos logró paralizar algún desahucio en los mismos términos que antes hemos expuesto. O, por ejemplo, Juan María Atutxa, presidente del Tribunal del Parlamento Vasco, cuando se le consideró que había cometido un desacato y una desobediencia al Tribunal Supremo, se le ha dado la razón finalmente. O, por ejemplo, el caso de Paulina Rubio, yo esto lo desconocía, que consideraba que se había vulnerado su derecho al honor por cuanto que hace 15 años o 10 años, en la noche de Sardá, se dijo que era ella homosexual y alguna cosa más. Otros casos, por ejemplo, los manifestantes que quemaron las fotos del rey en el año 2007, que fue condenado y que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dicho que no. O aquí en Valencia, en relación con el barrio de San José, cuando un señor de cierta edad, de 87 años, estaba aburrido de los ruidos nocturnos provocados por los bares y discotecas y después de pelearlo con bastante tiempo, consiguió que fuera indemnizado por 13.000 euros por parte del ayuntamiento. O, por ejemplo, 5 cajeras de un supermercado que fueron despedidas tras haber sido vistos por una cámara oculta robar cosas de las estanterías. Y que, según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ellas tenían derecho a saber que existían esas cámaras ocultas, que ya no son ocultas. Cosa que a mí personalmente me pone nervioso. Pero bueno, es una decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. O también el supuesto en el que indemnizaron con 30 y 20.000 euros por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a los 2 terroristas que la Terminal 4 de Barajas hicieron explotar. Como habían sido objeto de torturas, según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pues se les condenó al Estado español a indemnizarles a estos señores. Siguen, y termino ya, y luego hablamos. Turquía tiene 116 sentencias, Rusia 305, Ucrania 87, Rumanía 69. La Gran Sala archivó más de 12.000 casos contra Ucrania relativos a la no ejecución de las decisiones judiciales, o 26.000 demandas también contra Turquía con motivo del caso de Erdogan, porque no habían agotado las instancias judiciales. Se me había olvidado deciros que la posibilidad de acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos es después de haber agotado todas las instancias judiciales existentes en su propio país. No se puede uno ir alegremente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos si antes no ha buscado la solución de su problema ante los tribunales de su propio país. Bueno, y con esto he estado una hora, ¿eh? Doy por terminado mi discurso. Bueno,
Querido Carlos, como todos sabíamos, ha sido un placer y todos nos vamos, o estamos ya todos mucho más conocedores de los muchos mecanismos que tenemos. Por supuesto que serán mejorables, pero claro, el problema viene después cuando se trata de cómo ponerlos en la práctica. Y para poner una nota jocosa, pues me acuerdo de aquella frase de Napoleón que decía que había tantas leyes que nadie podía estar seguro de no morir en la horca. Bueno, no será nuestro caso. Ahora abrimos un turno de preguntas. Por favor, el que quiera... Aquí delante, por favor, Tomás. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Carlos, porque nos has ilustrado muy bien sobre todos los tribunales y todo lo que hay en materia de justicia internacional. Lo primero, ya has dicho tú algunos casos de las sentencias últimas del Tribunal Europeo que a mí me chirría como a ti. Entonces, como ya lo has dicho, lo que me hace pensar, siguiendo en el tono este, que en Europa se la otorgan con un confeti, ¿no? Dicen así en Valencia, ¿no? Mientras, o con papel de fumar. Y al mismo tiempo, porque eso es lo que me choca a mí, has nombrado muchos organismos en zonas muy deprimidas. Concretamente en África, en el sureste, en el este, no, el oeste, africano, una serie de países que han hecho una organización de respeto a los derechos humanos. Y a mí me da la impresión de que eso es una excusa para colocar gente, para cobrar, porque has hablado, por ejemplo, de Costa de Marfil, Mali, todos esos sitios. Y no hace mucho he leído cómo explotan a los niños para el cultivo del chocolate, cómo raptan a los niños. Pues ¿qué hacen esa gente? Pregunto yo. ¿Solo cobrar? ¿Solo están ahí para cobrar? Y no te digo ya, bueno, esos los más sangrantes que yo conozco. Pero los de América del Sur, por favor. No, eso es lo único que quería decir. Todo lo que digas, estoy de acuerdo completamente. Claro, aquí no tratábamos más que de exponer cómo está la situación de los tribunales como primeros pasos para que quizá en el futuro puedan tener más eficacia. Fíjate que hasta 1959 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no se crea. La de siglos que han pasado con injusticias, guerras de religión, yo qué sé, 1000 cosas en Europa y no había ningún tribunal. Pues si esto lo trasladamos a continentes, ¿no?, de inferior nivel económico, pues su existencia es prácticamente sobre el papel. Supongo que en algún caso a lo mejor resuelven problemas, pero queda mucho por hacer, queda mucho por hacer. En países árabes, imagínate, mucho por hacer. Tomás, aquí, por favor, a Carlos. Bueno, ya se ha dicho que lo has hecho muy bien, se te felicita. Hoy hay un rayo de esperanza. Siempre. Y es que una noticia brevísima. Ayer concretamente se publicó en prensa el caso del divorcio más rápido del mundo. 3 minutos. En Dubái hay un matrimonio, ella baja la escalera, se cae, él no ayuda y la llama estúpida. Y en ese momento ella reacciona, es la esperanza, para que le dice al juez, 3 minutos después de haberse casado, pide el divorcio. Y se lo concede. Y se lo concede. Bueno, es un rayo de esperanza. En su derecho estaba. ¿Más preguntas? Aquí, a Luis, por favor. Muchas gracias, Carlos. Yo he tenido siempre una duda entre los derechos de primera generación y los de segunda, porque el derecho de primera generación es algo que yo ya tengo. Yo tengo vida, y si tú no me quitas mi derecho,
Si tú no me quitas la vida, yo ya la tenía. Pero los derechos de segunda generación significa que hay alguien que me da algo. Si yo no tengo vivienda, no es que la tengo. Estoy pidiendo un derecho que exige una donación de alguien. Entonces, veo que los segundos son muy problemáticos. Sí. Mientras que el primero, efectivamente, hace falta un acto de alguien, si tú no me tocas. Lo segundo es, el pensamiento del mundo árabe nos pasó en el conflicto, en la conversación tensa con una mujer que vino, ¿te acuerdas? Que localizamos de una organización proárabe española, una mujer de Zaragoza que ya se había hecho musulmana, donde dejaba muy claro que el individuo está supeditado a la sociedad, porque su concepción cultural muy antigua, los países europeos también tuvieron una época así, el confucianismo también ha tenido esa idea, como el sujeto está supeditado a la sociedad tiene derechos sobre el sujeto. Y lo tercero, bueno, lo tercero lo dejo para otro día. No, era una reflexión que surgió en otro ámbito, entre los matices que hay entre qué es solidaridad, qué es fraternidad y qué es caridad, porque tienen matices, no solo que sean palabras distintas, y tienen matices en relación a que unas son voluntarios, la fraternidad de alguna manera sería algo estable, sobre la base de la cual se construye una sociedad, mientras que la solidaridad y la caridad siempre van a ser porque hay un defecto, un fallo de la sociedad que yo, resuelvo, pero resuelvo porque se ha producido un fallo, mientras que la fraternidad sería lo que hago para que no se produzcan fallos, por resumir. Pero este tema yo creo que es para otra tertulia. Para otra conferencia. Gracias por la conferencia, Carlos. Sí. Quería decir que efectivamente los derechos de segunda generación exigen un desarrollo por parte de los responsables de cada uno de los países. El derecho al agua, el derecho a la vivienda, el derecho no sé, a la educación, muy bien, o cualquier otro de esos derechos no lo tienes. Pero de todas maneras te quiero decir que los derechos de primera generación, que hoy día son tan obvios y que son son ejercitados sin ningún tipo de dificultad, también ha habido muchísimas épocas en las que ha habido que pelear para su reconocimiento. Ciertamente, el que ejerce ese derecho está haciéndolo él mismo, está ejerciéndolo él como manifestación. La libertad de expresión, la libertad de reunión es una acción que depende de él. Pero también exigen, o ha exigido durante mucho tiempo, que ese derecho se le reconozca. Si nos remontamos a la dictadura española, tenemos que los derechos de manifestación o de reunión, por ejemplo, ¿no?, eran de imposible realización. Luego emanaba de ti, dependía de tu actividad, pero también dependía de que te lo reconociesen o que no te lo impidiesen ejercitar. Por lo tanto, también hay un factor de reconocimiento por parte de los poderes públicos. Carlos, y yo te preguntaría que el derecho de estos derechos que estamos hablando de los derechos humanos, valga la redundancia, tienen que estar o deben de estar por encima de las cartas magnas de las naciones, por ejemplo, en España. No, o sea, es que en España la tienes en la Constitución española. Nosotros tenemos una Constitución que enmarca las normas. Ahí tienes pero la tabla. Puede venir una comunidad y decirte que ellos tienen el derecho a elegir libremente si siguen o si se separan, pasando por encima de una Constitución. Eso es un derecho humano. Bueno, ellos lo ven como un derecho humano, como un derecho a decidir. Ellos han invocado el derecho de determinación, que supongo que estará en algún Pero ¿puede eso pasar por encima de una Constitución de un país que está elegido por todo el país? Desde un punto de vista jurídico, no. Desde un punto de vista moral, se podría discutir. Pero el derecho a la autodeterminación, si no me equivoco, no está reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, creo, no estoy seguro. Tendríamos que verlo con detalle. Pero puede que esté, si no en la Declaración Universal de Derechos Humanos, esté en algún otro sitio. El derecho de autodeterminación se ha establecido para los países colonizados y la posibilidad de desgajarse o desvincularse de los países que eran los colonizadores. Y solamente para ese caso. Si lo dices con respecto de Cataluña, pues claro, creo que no, ese derecho no existe. No obstante, quería decir que cuando en una sociedad la mitad de los integrantes de esa sociedad, la mitad, no puede ser desoída. Esa mitad que está pregonando ese derecho
nos guste o no nos guste, no puede ser desoída. Es algo que está ahí. La democracia es el principio de mayoría relativa, pero con respeto de las minorías. Y por lo tanto, las minorías, de alguna manera, tienen que ser escuchadas. Porque no se puede suprimir a 2 millones, creo que son 2, a 2 millones de golpe, aunque no tengan derecho. Pero ellos están manifestando un sentimiento. Sí, claro, por supuesto. Claro. No pueden imponer, pero no pueden imponer unos a los otros que no tienen derecho a independizarse, pero tampoco se les puede desconocer lo que ellos dicen que están diciendo. Y hay que hablar. La democracia es cuando hay pluralidad de opiniones, divergencias entre distintas posiciones, obliga a hablar sobre eso, aunque sea muy difícil. Pero eso es la democracia. Y aunque eso esté en contradicción con la Constitución. Y aunque eso esté en contradicción con la ¿Vicente? Constitución, sí. Sí, Carlos, bueno, de alguna forma seguir felicitándote porque, sobre todo, esta intervención que acabas de tener a mí me ha aclarado muchas cosas. Gracias. La del tema de Cataluña. Yo quería más que nada preguntarte por la composición del tribunal. Ya has dicho que cada Estado tiene un miembro. ¿Y este miembro cómo se elige? ¿Lo eligen los parlamentos o lo eligen los parlamentos? Y luego quería también comentar, estas personas que de alguna forma han sido elegidas, ¿el tribunal tiene alguna forma de control sobre ellas? Me refiero, no. ¿Puede ser cualquiera? A partir de ese momento devienen independientes. Y no tienen que rendir cuentas a nadie. No, ni al mismo tribunal, me refiero, cualquiera que mande cualquier país, sea quien sea, es aceptado como miembro. No. Recordarás hace poco, o hace algún año, que se mandó a alguien, además me lo contaban, no sé si es como anécdota o lo he leído yo por ahí, que era una profesora universitaria, mujer creo que era además, o hombre, no recuerdo ya, en el cual tienen que pasar un examen. Y fue a pasar el examen y entonces uno de los miembros del tribunal que le hacía el examen se dirigió a él en inglés y el candidato dijo, oiga, es que no termino de entenderlo bien, ¿ustedes podrían traducírmelo? Claro, con eso quedó absolutamente descalificada esa persona. ¿Cómo el gobierno español envía a una persona que había puesto que dominaba el inglés? Eso está fatal, ¿no? Pero vamos, sí que son objeto de un examen y si dan la talla, pues pasan, claro. Aquí. Buenas noches. Muchas gracias, Carlos. Me alegra mucho de oírte. Has estado como siempre. Muy bien. Bueno, parece ser que por todos los datos que nos estás dando, que todas las leyes y todos los tribunales han empezado a constituirse después de la Segunda Guerra Mundial. Esto quiere decir que ha pasado Europa por un periodo de guerra sin sentido y a ver si es posible que con un poco de cordura y un poco de inteligencia por parte de los mandamases de los países dejemos de una vez ya de guerrear, porque si analizamos la historia, ha estado Europa siempre en guerra continua, unos contra otros. No vamos a enumerar quién contra quién, sino continuamente. Y ha seguido a partir de la Segunda Guerra Mundial, en el año 48, cuando han empezado los tribunales de derechos humanos. A ver si continuamos y de verdad se defienden los derechos humanos. Y otra cosa que quería preguntarte es que está dándose en el pueblo venezolano una paradoja que es muy negativa, y que resulta que una parte de la población está viviendo muy bien a costa del régimen. Militares, generales, y etcétera, etcétera. Y otra parte, el pueblo, está pasándolo muy mal. Y cuando se les envía ayuda humanitaria, resulta que el régimen de ahí la prohíbe. No hay ningún organismo internacional que pueda poner orden ahí y que esa ayuda internacional llegue al pueblo que está pasando hambre y muchas otras cosas más. Yo conozco gente que vive en Valencia y está mandándole continuamente dinero y medicinas porque no tienen, al pueblo ya no. Y los otros se ríen de todo. ¿No hay nadie que ahí pueda poner orden y marcar las pautas? Creo que no. Difícil. Creo que no, porque es el poder de la fuerza
y si han cerrado las fronteras para que entre, pues va a estar difícil. Los derechos humanos no valen para nada. Pues no. Pues no. Al final decidirá el pueblo porque será el que irá y será postura de fuerza. De todas Fuerza. maneras, quería decir una cosa que no me resisto a decirla en estos momentos. Yo estuve en 2005 en Venezuela, que unos amigos nuestros nos invitaron, y allí pudimos ver cómo estaba el país en aquel entonces. No sé si Chávez estaba ya en el poder, y si estaba muy poco tiempo, pero la visión que yo recuerdo haberme llevado de Venezuela fue terrorífica, en el sentido siguiente. Desde el aeropuerto hasta la ciudad de Caracas, en la que no podíamos salir a la calle, porque había un riesgo, un serio peligro de que pasara cualquier cosa, la ciudad está rodeada de muchísimas colinas, cada una de las cuales está llena de pequeñas chabolas, todas de color rojo porque no se ha podido ni lucir las paredes. En las laderas de las montañas estaba lleno todo de basura que la gente tiraba. Entonces eso nos está demostrando que los más poderosos en Venezuela no se habían preocupado durante muchos años de crear una clase media. Y como no crearon esa clase media, al final la clase baja tuvo que tomar el poder. Quiero decir que aquellos polvos traen estos lodos, y ahora, ciertamente, la dictadura no ha funcionado como debía de funcionar. Pero si se llegó a esa dictadura, yo pienso que fue debido a que no se tomaron las medidas por parte de la burguesía reinante durante décadas, no se tomaron las medidas para buscar el máximo de igualación entre las personas. Y de todo eso surgió lo que pasa ahora. José Manuel. Bueno, Carlos, me ha encantado oírte. Sabía que tenía ganas, además, de asistir a alguna de tus conferencias. Y de todo lo que has dicho, que evidentemente pues tengo la mente nublada, hay una cosa que me gustaría que desgranáramos un poco, y es el tema de los alquileres. Una cosa de andar por casa. Creo que el Tribunal de Estrasburgo ha condenado en alguna ocasión a alguien para que no se podía desahuciar a una mujer con 2 niños, y que si no se tenía una casa, patrocinada por el Estado, por el Ayuntamiento, quien fuera. Claro, ahí se encuentra uno que o conculca los derechos del inquilino o los del propietario, si no hay solución. Y debiera de exigirse, no por consejo, sino decir, oiga, usted tiene que tener mañana una casa, algo, un local, para atender a esta señora, porque el propietario no tiene por qué aguantar eso, tenemos que aguantarlo de todos los españoles. Y eso no se hace, pero eso tiene una consecuencia tremenda en este país, y es que los alquileres son caros, hay muchos pisos vacíos porque no se atreven, y eso creo que debía de estudiarse con más detalle. En los Estados Unidos me ha parecido escuchar que no se aprueba el segundo nivel, y en el segundo nivel aparece todo esto. Y me ha venido a la mente, y por eso es mi participación, y además porque estamos en tertulia, un viaje que hice a Chicago, en un autobús que iba por allí, me encuentro un parque como el Panterne, aproximadamente, me recordó esto, lleno de tiendas de campaña, pero lleno, no era una manifestación como el 15M, eran pobres, había una crisis en aquel momento, eran pobres que estaban viviendo allí y que habían sido desahuciados. Es decir, el criterio que allí se tiene es totalmente distinto al que tenemos aquí. Tiene la ventaja de que la movilidad dentro de los estados es muy amplia, muy fácil, los alquileres son mucho más baratos que aquí, de acuerdo con la capacidad adquisitiva, y bueno, eso es una de las cosas que habría que valorar. Y no creo que los derechos humanos, los tribunales estos que hay, que alguien ha dicho que sirven mucho para pagar salarios, pues se fijen y procuren resolver esos temas, Carlos. Muchas gracias, José Manuel. Cierto. Eduardo. Muchas gracias, Carlos. Me ha gustado mucho la intervención, lo que pasa es que bueno, yo no soy jurista y hay cosas que se me escapan. Voy a hacer una reflexión, no te voy a hacer una pregunta, pero sí que me gustaría que, bueno, pues si tú o alguien me puede contestar a esta reflexión. Yo tengo un amigo, le llaman Perogrullo.
Y este amigo, muy inteligente, me decía, dice, oye, Eduardo, no hay que confundir defender con imponer. Digo, hombre, esto es una verdad inmediata, pero grullo, defender es una cosa e imponer otra. Pero una cosa es defender, o sea, el derecho a defender, que tú lo tienes, y otra cosa es el derecho a imponer, que ya no lo tienes. Tanto en una democracia como en una dictadura, el derecho a imponer lo tienen, y yo que soy de las minorías, lo tiene el Estado y el gobierno. Yo tengo el derecho a defender o el derecho pues a manifestarme libremente y tal, pero no tienes el derecho a imponer, lo tiene el... Lo digo porque me da la sensación de que en 1948, detrás de la Segunda Guerra Mundial, los países se encogieron un poco y dictaron estos derechos humanos, que, por cierto, muchos ya existían en la doctrina social de la Iglesia, pero se olvidaron de las obligaciones, porque siempre donde hay derechos hay obligaciones. Lo que son derechos para uno, para otros son obligaciones. Y se olvidaron totalmente. Por eso hoy te he oído decir, los derechos humanos no sirven para nada, lo decía por allí y tú lo has confirmado. Entonces, ¿cómo podemos...? Sí, hay un halo de esperanza, evidentemente, pero unos derechos humanos que se incumplen en gran parte de los países porque no hay obligaciones, porque no son vinculantes, que has dicho. ¿Cómo nos comemos esto? No sé si alguien quiere decir algo. Bueno, yo te lo digo. Los derechos humanos es buenísimo que existan en la medida que es un desideratum, es un deseo, es algo que debe de tratar de satisfacerse en todos los momentos. Dicho esto, hay en ciertos lugares en donde se respalda más las decisiones de los tribunales. El ejemplo lo tenemos en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es producto de una sociedad como la europea, que ha evolucionado mucho más allá de las sociedades de otros continentes, ¿no? Por lo tanto, no solamente se dicta la sentencia, sino que se ejecuta. El Comité de Ministros del Consejo de Europa se encarga de recordar a cada uno de los países. El Comité de Ministros se dirige al gobierno español y le dice, oye, que hay una sentencia, esta hay que ejecutarla, o al Tribunal Supremo, encárguese usted de ejecutar esa sentencia. Por lo tanto, sí que tiene respaldos. Ahora, que el derecho a la vivienda no se satisface, bueno, es que muchas veces es una cuestión de carácter político. Hay fondos, o qué prioridad le damos al derecho a la vivienda de determinadas personas o no. Al fin y al cabo, luego es una prioridad. Pero tú te puedes ir al tribunal correspondiente, pedir que se te declare que tienes ese derecho y pedir la ejecución. Que es lo que ha pasado con la ONU, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Políticos se dirigió no sé si al Supremo o a la Audiencia o al Juzgado, es que no estoy seguro a quién se dirigió, y sin ser vinculante, el tribunal en cuestión fue sensible a estas orientaciones y consiguió, no por la fuerza, pero sí por la influencia moral, que el tribunal español decidiese suspender el lanzamiento de esa persona de la vivienda en la que estaba arrendada. ¿Es un pequeño paso? Es un pequeño paso. ¿Que queda mucho por recorrer? Queda mucho por recorrer. Pero de vez en cuando es conveniente hablar de estos temas, de la misma manera que también es conveniente hablar de la democracia, para saber qué es la democracia, qué es lo que nos está pasando y qué peligros tenemos a nuestro alrededor, para tratar de preservar dos instituciones humanas que yo creo que son insuperables, que son la democracia y los derechos humanos. Carlos pide la palabra. No, parece que Eduardo pedía que alguien participase también en la reflexión que él ha hecho. Y hace muchos años, los que sois miembros del foro, etcétera, recordáis la expresión autoritas y potestas. Entonces, la idea fundamental es que hoy la autoritas cada día está más de capa caída,
porque la política que estamos viendo en general, las acciones que se observan, hacen que esa autoridad moral a la que tú te referías se vaya enflaqueciendo frente al poder, frente a la imposición. Entonces, la única solución es una solución ética. Y cuando esa solución ética falla, a lo mejor hay que encontrar alguna otra solución. Bueno, pues yo siempre termino diciendo lo mismo. Bueno, ahora te paso, por supuesto que sí. Que tenemos el ejemplo de que Europa, y yo siempre termino hablando de la educación, pero no de educación solamente de la escuela, sino de la educación de la familia y la educación del Estado, que tenemos el ejemplo de que Europa, teniendo camino por recorrer, mucho camino por recorrer, pues digamos que es la sociedad que más ha recorrido. Vamos a confiar en que otras sociedades, con otras culturas, con otras costumbres, pues también adelanten y recorran conforme vayan teniendo esa educación global a la que yo siempre me refiero. Y con el tiempo que haga falta, pero si sabemos el destino, si sabemos la meta que queremos, pues a lo mejor vamos consiguiendo tener cada día un poco una sociedad mejor. La Liga Árabe tiene 48, se pone, si no recordáis mal, la Liga Árabe se pone en marcha para expulsar a los judíos, para nada más. Bueno, pues seguro que ellos también habrán hecho, lo sabemos, que están haciendo pequeños avances. Vamos a darles el tiempo que haga falta para que corran más. Quería añadir que pensemos que entre la Ilustración, siglo XVIII, el XIX, con lo hemos dicho antes, con las revoluciones proletarias, y el XX, con la consagración de la lista de derechos, yo creo que se va evolucionando bastante. Se va evolucionando. En 2 siglos y medio, 3 siglos, se ha evolucionado bastante. Hemos pasado de la fuerza a la razón. Por favor. Bueno, yo siempre he tenido una duda y un porqué. La duda era por qué los italianos ligaban más que nosotros. Y gracias. ¿Por qué? Y gracias, hoy ya tengo el porqué. El porqué es porque eran unos tramposillos. Cuando hoy en día en Europa a los españoles nos tocan la campana 3 veces y medio, a los italianos son 41 veces al año. Y me quedo más tranquilo. Yo creía que eran más listos, que eran más guapos. Pues no, es que eran más tramposillos. Gracias. Bueno, pues Carlos, no sé si querrás añadir alguna cosa más. No. Pues No. agradecerte. No estaría de más que de vez en cuando habláramos sobre este tema y también sobre la democracia. Creo que son temas recurrentes que hay que tener muy presentes siempre. Muchísimas gracias, Carlos, por haber querido estar aquí con nosotros, por habernos ilustrado. Todos salimos de aquí más conocedores de las cosas que tenemos, que existen, y vamos a seguir cada uno poniendo nuestro granito en nuestra casa, en nuestra sociedad, y vamos a intentar que las cosas vayan siendo cada día un poquito mejor. Muchísimas gracias a ti, Carlos, y muchísimas gracias a todos, y os espero.